Muy buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto, como siempre, saludarles. Sí, hoy la Ciudad de México fue otra vez el escenario de manifestaciones, ¿no? En todas partes de la Ciudad de México. Empezando por la zona del centro, aquí en Reforma, en la que el tráfico se vio perfectamente desquiciado en todo lo que son las arterias centrales a el primer cuadro de la capital de la República Mexicana, y todo esto porque coincidieron manifestaciones en diferentes puntos. Y pues no es raro, ¿no? Es algo que ya nos estamos acostumbrando a verlo, a tenerlo todos los días. Y esto no es otra cosa más que la acumulación de problemas, porque nos quejamos de los que se manifiestan. Pero entonces, digo, yo entiendo que los que se manifiestan le faltan el respeto a los que tenemos el derecho a circular. Yo fui víctima, como muchos mexicanos, de lo que pasó hoy en la capital de la República Mexicana. Pero ¿qué hacemos con las protestas? Y tenemos que ver la base de las protestas. Miren, el status quo ha desestimado a la idea de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pudiera tener algo de razón en algo. Yo pienso que no la tiene en mucho, pero ese poco que tiene de sus razones para manifestarse así, tiene que ser visto a profundidad con un trabajo de carácter político que los destrabe, porque si no, nos vamos a quedar eternamente presos en un discurso del que no va a poder salir el gobierno mexicano. Y lo tienen al gobierno mexicano contra las cuerdas. La coordinadora ha hecho lo que ha querido con Osorio Chong, con el equipo de negociadores de la Secretaría de Gobernación. Les han dado todo y más, y la coordinadora se da cuenta de eso, de que no tienen para echar adelante la serie de soluciones que hacen falta en el país. ¿Y cuál reforma educativa? ¿Cuál principio educativo de modelo educativo? ¿Cuál formato que pueda ser variable para que las condiciones de la educación en México se modernicen? ¿En dónde nos estamos haciendo con este modelo educativo un país bilingüe? Hay lugares en Europa en donde la gente habla 3 idiomas de base, entre ellos el inglés. Y lo hacen perfectamente porque tienen una base educativa que les permite dialogar con el mundo. Nosotros tenemos un 75% del turismo que nos habla en inglés y un 5% del sector turístico que lo habla. Y esa relación desfasada nos trae en todo, no solamente en el tema de las lenguas, sino en la idea de cómo modernizar a la educación en este país. Temas que estamos perdiendo el tiempo porque no se están viendo. Y están atorados, créanmelo, en un vaso de agua. Porque en primer lugar dejaron escalar el problema. Y porque en segundo lugar pensaron que la reforma educativa que habían lanzado era la que traía la propuesta de vanguardia, y no la trae. No trae una propuesta de vanguardia. Y esto ha traído por consecuencia resultados muy nocivos. O sea que no le midieron el agua a los camotes. Exactamente, no se la midieron. Les aumentaron responsabilidades a los maestros y ya pusieron el grito en el cielo. No solamente responsabilidades, vamos a pensar en capacidades. Miren, nos cuesta mucho trabajo pensarlo, pero gran parte de la infraestructura magisterial en México no sirve. Y no lo hemos enfrentado así. Y estamos metidos en un problema laboral en donde estamos viendo cómo le pagamos a los ausentistas. Y cómo una coordinadora nos dice hoy que no tiene garantías no puede dar garantías de reiniciar el ciclo escolar. En un país que lo primero que le hace falta es educación. La educación en México debería de ser la vocación más grande que tendríamos que tener en este momento en el país. No son maestros, muchos de ellos no lo son, pero no son idiotas. Idiotas nosotros que nos dejamos. Porque verdaderamente ha sido una mala estrategia del gobierno que no ha sabido hacer las cosas bien. Y claro, nosotros estamos prensados en esa problemática y de ahí no salimos. Los taxistas es lo mismo, los médicos es lo mismo. Y hoy hubo una manifestación de la Unión Nacional de Trabajadores de Agricultores en la que están viendo
los problemas del sector primario y nadie les pone atención. ¿Y cuándo se les pone atención? Cuando salen a las calles a manifestarse, que se dan cuenta de que todo el sistema no opera. Y claro, tenemos esto. Expedientes atorados uno tras otro, uno tras otro. En lugar de tomar una problemática y resolverla, toman una problemática y le apuestan al silencio. Le apuestan a cobijarse dentro de una mazmorra, una madriguera, en donde ahí se esconden a ver que el tiempo acabe con el problema. En medio de una enorme estructura de corrupción. Y así nos vamos. Pues si no me ves una ideología, mi querido Prietote, estoy tratando de proponerles a todos ustedes que tengamos una administración eficiente, que sea sensata, que sea honesta, que sea comprometida, que sea eficaz y que le dé resultados a este país. Miren, ¿se acuerdan cuando vinieron problemas en donde empezó a escalar la delincuencia y que el presidente lanzó 10 iniciativas? Una de ellas era poner un número de emergencia 911. Ni siquiera eso ha podido hacer. O sea, ¿de qué tipo de gobierno estamos atorados en donde no se ve para dónde pueda el país sacar adelante una estrategia de soluciones? Y entonces nos la pasamos perdiendo el tiempo. Eso creo que está minándonos en mucho y nos está llevando a un proceso muy decadente, muy deteriorante, que no acaba por resolver los problemas. Y tenemos que resolver los problemas de México. Desafortunadamente no lo estamos haciendo así. Pero ustedes y yo deberíamos de tener las soluciones. Porque finalmente tenemos lo que nos merecemos, lo que dejamos hacer. Y tendría solución los dirigentes de la coordinadora, los campesinos hacen un relajo. ¿Y luego qué? Bueno, lo que tenemos que hacer es ordenarlo. Y si está desordenada la coordinadora, es ordenarla. Y si no tiene arreglo, desaparecerla. Pero solucionar los problemas. Porque miren, el país está dividido en poder ejecutivo. ¿Qué tiene que hacer el poder ejecutivo? Ejecutar. Y no está ejecutando. No está ejecutando. Y la pregunta es ¿cómo? Tomando acciones ejecutivas que desgasten, pero que resuelvan. Nos están robando hasta las pensiones que aún no han llegado. En fin, yo pienso que no estamos acostumbrados a tener administraciones que nos den resultados y por eso no sabemos exigirle resultados a las administraciones que están al frente del país. Pasa una y pasa otra y pasa otra y pasa otra y pasan 100 y no pasa nada. Y es lo que tenemos que arreglar. Pienso que es lo que tenemos que arreglar. Eres un dictador, Pedro, me da miedo que llegues a la presidencia. Te debería de dar miedo lo que hay. Y te debería de dar miedo lo que pudiera haber en el futuro, ¿eh? Yo creo que hoy tenemos que tomar una opción, no por lo menos malo, sino por lo que venga a resolver los problemas de este país. Fíjense. Y todo lo hacemos bajo un principio de desconfianza. Porque claro, pues la burra no era arisca. Pero las patadas la hicieron. Entonces, si nosotros no estamos bajo ese principio, creo que nosotros deberíamos de proponer de entrada, ¿en qué me parezco a Andrés Manuel? ¿Te vas a postular para presidente? Por supuesto que sí. Yo quisiera que habláramos en serio. Y si hay bots, los identifico claramente. Pero lo que pienso es que lo que tenemos que hacer
es encontrar una forma en donde salgamos de este infierno, pero no bajo el principio de en donde cambiamos al diablo, ¿no? Ya sé que van a empezar a atacar más fuerte, pero tenemos que arreglar a este país. Y espero que ustedes y, bueno, todos lo entendamos así. Hay que acabar con la corrupción, de entrada. Hay que acabar con el fuero, de entrada. Hay que acabar con los plurinominales, de entrada. Hay que hacerlo. Y creo que tenemos con qué hacerlo. Tenemos que volvernos más participativos y tenemos que darnos cuenta de una cosa que es muy importante. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a sacrificar de nuestros propios privilegios para que este país salga adelante? No es por ahí, no, o sea, por favor, es construir para adelante y evitar que nos sigan dando como nos están dando. Mis privilegios, sí, Karen, mis privilegios. Tenemos que estar todos dispuestos a sacrificar algo, los que podemos hacerlo. Y por eso estoy aquí y por eso lo estoy intentando hacer, porque me he dado cuenta de que o hacemos algo nosotros o no lo va a hacer nadie por nosotros. Y no me quiero quedar con los brazos cruzados. No lo quiero hacer. En fin, nos surge un cambio y lo tenemos que hacer. ¿Y saben qué, Carlitos? Yo creo que tenemos que tomar las cosas en serio. A ver cómo nos va con su informe. ¿Vas con Margarita o no? Yo voy conmigo. Y pienso que voy con un movimiento que quiero mover a este país. Y lo quiero hacer contigo. Ya si va Margarita, va Castañeda, va lo que voy yo, lo que sea, es otra cosa. Lo primero que tenemos que hacer es un movimiento. Porque urge un cambio, por supuesto que urge un cambio. Y no estamos indefensos. Si nos juntamos, estamos todos proponiendo una solución. Te va a costar mucho, pero ya me ha costado, Iván. No hagas caso, Pedro, son Peñabot. Sí, yo lo sé. Ya basta de este gobierno, ya basta. Pero ya basta de este y de los que vengan. Si no pensamos en algo que verdaderamente sea constructivo para el país. Se los dejo. ¿No te da miedo? Cuando ya te ha pasado todo, el miedo desaparece. Y te digo una cosa, mucha gente me podrá criticar de lo que sea, pero hemos vivido, mi esposa, mi familia y yo, tantos problemas, que bendito sea Dios por el amor que nos tenemos, hemos superado, que hoy estamos solamente puestos y dispuestos para llegar a poder proponer algo que sea positivo para el país, si ustedes quieren, y si quiere el de arriba. Y si es así, vayamos adelante. Gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Pasen la voz. Pasen la voz. Hola, Peñabot. Pasen la voz. Pasen la voz y sigamos adelante en este camino. Gracias. Que la pasen bien. Muy buenas noches, ¿cómo están? Me da mucho gusto, como siempre, saludarles. Sí, hoy la Ciudad de México fue otra vez el escenario de manifestaciones, ¿no? En todas partes de la Ciudad de México. Empezando por la zona del centro, aquí en Reforma, en la que el tráfico se vio perfectamente desquiciado en todo lo que son las arterias centrales a el primer cuadro de la capital de la República Mexicana, y todo esto porque coincidieron manifestaciones en diferentes puntos. Y pues no es raro, ¿no? Es algo que ya nos estamos acostumbrando a verlo, a tenerlo todos los días, y
esto no es otra cosa más que la acumulación de problemas, porque nos quejamos de los que se manifiestan. Pero entonces, digo, yo entiendo que los que se manifiestan le faltan el respeto a los que tenemos el derecho a circular. Yo fui víctima, como muchos mexicanos, de lo que pasó hoy en la capital de la República Mexicana. Pero ¿qué hacemos con las protestas? Y tenemos que ver la base de las protestas. Miren, el status quo ha desestimado a la idea de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pudiera tener algo de razón en algo. Yo pienso que no la tiene en mucho, pero ese poco que tiene de sus razones para manifestarse así, tiene que ser visto a profundidad con un trabajo de carácter político que los destrabe, porque si no, nos vamos a quedar eternamente presos en un discurso del que no va a poder salir el gobierno mexicano. Y lo tienen al gobierno mexicano contra las cuerdas. La coordinadora ha hecho lo que ha querido con Osorio Chong, con el equipo de negociadores de la Secretaría de Gobernación. Les han dado todo y más, y la coordinadora se da cuenta de eso, de que no tienen para echar adelante la serie de soluciones que hacen falta en el país. ¿Y cuál reforma educativa? ¿Cuál principio educativo de modelo educativo? ¿Cuál formato que pueda ser variable para que las condiciones de la educación en México se modernicen? ¿En dónde nos estamos haciendo con este modelo educativo un país bilingüe? Hay lugares en Europa en donde la gente habla 3 idiomas de base, entre ellos el inglés. Y lo hacen perfectamente porque tienen una base educativa que les permite dialogar con el mundo. Nosotros tenemos un 75% del turismo que nos habla en inglés y un 5% del sector turístico que lo habla. Y esa relación desfasada nos trae en todo, no solamente en el tema de las lenguas, sino en la idea de cómo modernizar a la educación en este país. Temas que estamos perdiendo el tiempo porque no se están viendo. Y están atorados, créanmelo, en un vaso de agua. Porque en primer lugar dejaron escalar el problema. Y porque en segundo lugar pensaron que la reforma educativa que habían lanzado era la que traía la propuesta de vanguardia y no la trae. No trae una propuesta de vanguardia. Y esto ha traído por consecuencia resultados muy nocivos. O sea que no le midieron el agua a los camotes. Exactamente, no se la midieron. Les aumentaron responsabilidades a los maestros y ya pusieron el grito en el cielo. No solamente responsabilidades, vamos a pensar en capacidades. Miren, nos cuesta mucho trabajo pensarlo, pero gran parte de la infraestructura magisterial en México no sirve. Y no lo hemos enfrentado así. Y estamos metidos en un problema laboral en donde estamos viendo cómo le pagamos a los ausentistas. Y cómo una coordinadora nos dice hoy que no tiene garantías no puede dar garantías de reiniciar el ciclo escolar. En un país que lo primero que le hace falta es educación, la educación en México debería de ser la vocación más grande que tendríamos que tener en este momento en el país. No son maestros, muchos de ellos no lo son, pero no son idiotas. Idiotas nosotros que nos dejamos. Porque verdaderamente ha sido una mala estrategia del gobierno que no ha sabido hacer las cosas bien. Y claro, nosotros estamos prensados en esa problemática y de ahí no salimos. Los taxistas es lo mismo, los médicos es lo mismo. Y hoy hubo una manifestación de la Unión Nacional de Trabajadores Agricultores en la que están viendo los problemas del sector primario y nadie les pone atención. ¿Y cuándo se les pone atención? Cuando salen a las calles a manifestarse, que se dan cuenta de que todo el sistema no opera. Y claro, tenemos esto. Expedientes atorados uno tras otro, uno tras otro. En lugar de tomar una problemática y resolverla, toman una problemática y la apuestan al silencio. Le apuestan a cobijarse dentro de una mazmorra, una madriguera, en donde ahí se esconden a ver que el tiempo acabe con el problema. En medio de una enorme estructura de corrupción. Y así nos vamos.
pues si no me ves una ideología, mi querido Prietote, estoy tratando de proponerles a todos ustedes que tengamos una administración eficiente, que sea sensata, que sea honesta, que sea comprometida, que sea eficaz y que le dé resultados a este país. Miren, ¿se acuerdan cuando vinieron problemas en donde empezó a escalar la delincuencia y que el presidente lanzó 10 iniciativas? Una de ellas era poner un número de emergencia 911. Ni siquiera eso ha podido hacer. O sea, ¿de qué tipo de gobierno estamos atorados en donde no se ve para dónde pueda el país sacar adelante una estrategia de soluciones? Y entonces nos la pasamos perdiendo el tiempo. Eso creo que está minándonos en mucho y nos está llevando a un proceso muy decadente, muy deteriorante, que no acaba por resolver los problemas. Y tenemos que resolver los problemas de México. Desafortunadamente no lo estamos haciendo así. Pero ustedes y yo deberíamos de tener las soluciones. Porque finalmente tenemos lo que nos merecemos, lo que dejamos hacer. Y tendría solución los dirigentes de la coordinadora, los campesinos hacen un relajo. ¿Y luego qué? Bueno, lo que tenemos que hacer es ordenarlo. Y si está desordenada la coordinadora, es ordenarla. Y si no tiene arreglo, desaparecerla. Pero solucionar los problemas. Porque miren, el país está dividido en poder ejecutivo. ¿Qué tiene que hacer el poder ejecutivo? Ejecutar. Y no está ejecutando. No está ejecutando. Y la pregunta es ¿cómo? Tomando acciones ejecutivas que desgasten, pero que resuelvan. Nos están robando hasta las pensiones que aún no han llegado. En fin, yo pienso que no estamos acostumbrados a tener administraciones que nos den resultados y por eso no sabemos exigirle resultados a las administraciones que están al frente del país. Pasa una y pasa otra y pasa otra y pasa otra y pasan 100 y no pasa nada. Y es lo que tenemos que arreglar. Pienso que es lo que tenemos que arreglar. Eres un dictador, Pedro, me da miedo que llegues a la presidencia. Te debería de dar miedo lo que hay. Y te debería de dar miedo lo que pudiera haber en el futuro, ¿eh? Yo creo que hoy tenemos que tomar una opción, no por lo menos malo, sino por lo que venga a resolver los problemas de este país. Fíjense. Y todo lo hacemos bajo un principio de desconfianza. Porque claro, pues la burra no era arisca. Pero las patadas la hicieron. Entonces, si nosotros no estamos bajo ese principio, creo que nosotros deberíamos de proponer de entrada, ¿en qué me parezco a Andrés Manuel? ¿Te vas a postular para presidente? Por supuesto que sí. Yo quisiera que habláramos en serio. Y si hay bots, los identifico claramente. Pero lo que pienso es que lo que tenemos que hacer es encontrar una forma en donde salgamos de este infierno. Pero no bajo el principio de en donde cambiamos al diablo, ¿no? Ya sé que van a empezar a atacar más fuerte, pero tenemos que arreglar a este país. Y espero que ustedes bueno, todos lo entendamos así. Hay que acabar con la corrupción, de entrada. Hay que acabar con el fuero, de entrada. Hay que acabar con los plurinominales, de entrada. Hay que hacerlo. Y creo que tenemos con qué hacerlo.
Tenemos que volvernos más participativos y tenemos que darnos cuenta de una cosa que es muy importante. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a sacrificar de nuestros propios privilegios para que este país salga adelante? No es por ahí, o sea, por favor, es construir para adelante y evitar que nos sigan dando como nos están dando. Mis privilegios, sí, Karen, mis privilegios. Tenemos que estar todos dispuestos a sacrificar algo, los que podemos hacerlo. Y por eso estoy aquí y por eso lo estoy intentando hacer, porque me he dado cuenta de que o hacemos algo nosotros o no lo va a hacer nadie por nosotros. Y no me quiero quedar con los brazos cruzados. No lo quiero hacer. En fin, nos surge un cambio y lo tenemos que hacer. ¿Y saben qué, Carlitos? Yo creo que tenemos que tomar las cosas en serio. A ver cómo nos va con su informe. ¿Vas con Margarita o no? Yo voy conmigo y pienso que voy con un movimiento que quiero mover a este país y lo quiero hacer contigo. Ya si va Margarita, va Castañeda, o voy yo, lo que sea, es otra cosa. Lo primero que tenemos que hacer es un movimiento, porque urge un cambio, por supuesto que urge un cambio. Y no estamos indefensos. Si nos juntamos, estamos todos proponiendo una solución. Te va a costar mucho, pero ya me ha costado, Iván. No hagas caso, Pedro, son Peñabot. Sí, yo lo sé. Ya basta de este gobierno, ya basta. Pero ya basta de este y de los que vengan. Si no pensamos en algo que verdaderamente sea constructivo para el país. Se los dejo. ¿No te da miedo? Cuando ya te ha pasado todo, el miedo desaparece. Y te digo una cosa, mucha gente me podrá criticar de lo que sea, pero hemos vivido, mi esposa, mi familia y yo, tantos problemas, que bendito sea Dios por el amor que nos tenemos, hemos superado, que hoy estamos solamente puestos y dispuestos para llegar a poder proponer algo que sea positivo para el país, si ustedes quieren, y si quiere el de arriba. Y si es así, vayamos adelante. Gracias. Gracias por estar aquí conmigo. Pasen la voz. Pasen la voz. Hola, Peñabot. Pasen la voz. Pasen la voz. Y sigamos adelante en este camino. Gracias, que la pasen bien. ¿Cómo les va? Me da mucho gusto el poder estar con ustedes y saludarles, decirles que sí, estamos con mucha insistencia tratando de identificar que los problemas que tenemos en el país se vienen acumulando sin que haya para nadie una posibilidad de solución, porque estamos viendo cómo los problemas están siendo rebasados por quienes los tratan de propiciar o proponer o plantear o descorrer ante un gobierno que no tiene la capacidad de reaccionar en nada. Y los problemas políticos, económicos y ahora sociales se acumulan. Y estamos viendo cómo esto deriva y derrama en las calles. Y estamos viendo cómo grupos del campo, de los maestros, de los médicos, de los obreros, de todo tipo de gente que esté en algún tipo de grupo corporativo, empieza a protestar por lo que pasa, pero también por lo que deja de pasar. Y aquí, en estos días que hubo de descanso, se apostó a la desmemoria de un gobierno que espera que arrinconándose y metiéndose adentro de un hoyo es como se van a resolver los problemas del país. Pero tarde que temprano estos vuelven a resurgir y les digo una cosa,
con aumentos en las gasolinas, en el diésel, en el gas, en la electricidad, con un peso más debilitado, sin una recaudación suficiente, con una industria petrolera diezmada y con un gobierno totalmente incapaz de poder dar soluciones a la problemática del país, difícilmente vamos a ver tiempos mejores en este lapso que le queda al sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. En este marco vemos una problemática de corrupción brutal que se ha enseñoreado en el sector federal, en el sector estatal y en el sector municipal, y que también el sector social, o sea, nosotros, somos parte del mismo, porque no nos dejan accionar de otra manera. El esquema está visto para que haya desconfianza por un lado y para que haya corrupción por el otro lado. Esto deriva en impunidad y la impunidad oficializa la delincuencia y hace que el modus operandi del sector político en México sea lo que es, una punta de rateros que desafortunadamente pasan por las administraciones, se roban, piden prestado, se roban lo prestado y luego pasa el tiempo y se nos olvidan y luego prescriben los problemas. Y desde el punto de vista legal ya no hay forma de atacarlos. Y entonces lo que tenemos que hacer es quitarles fuerza. Y eso el único que lo va a poder hacer va a ser la sociedad. ¿Cómo les vamos a quitar fuerza? No al fuero, fuera el fuero. ¿Qué reacción hemos tenido de la sociedad para el fuera el fuero? Perdón, no estoy regañando, pero convoqué a un fuera el fuero. Ya ha habido muy poca respuesta y me siento muy desesperado de que no hay respuesta de parte de la ciudadanía porque no acusan recibo del golpe que nos da el que los funcionarios, altos funcionarios, el presidente, los gobernadores, los ministros y magistrados, bueno, hasta los presidentes municipales tengan fuero. ¿Por qué va a tener fuero un diputado? Y sobre todo, ¿por qué va a gozar de un fuero que le da una inmunidad civil? En donde el señor puede hacer todo tipo de atropello y no le pasa nada. Y no hay reacción de la sociedad. Y les digo una cosa, si no hay reacción de la sociedad no vamos a poder cambiar este país. Y tenemos que cambiar este país involucrándonos, nosotros. Y tenemos que convocar a que nos movamos. Y yo les estoy pidiendo que pasen la voz y que nos movamos. Fuera el fuero, no a los plurinominales. Ya basta de tanta impunidad en este país. Tenemos que meter a la cárcel a gente que se ha robado en México. Y gente que está robando en este momento. En lo que tú y yo estamos hablando, se siguen haciendo negocios. Y tenemos que parar todo esto. Y si tenemos lo que tenemos es porque es lo que nos hemos ganado. Y tenemos que pararle ya. Y tenemos que hacerlo nosotros. ¿Cómo va a ser el cambio, Oscar? Convocándolos a ustedes. El cambio no lo voy a hacer yo solo. Si fuera solo, ahorita no estaría ni hablando con ustedes. Si estoy hablando con ustedes es porque quiero hacer el cambio con ustedes. Porque aparte, no hay otra forma de hacer el cambio más que de manera conjunta. El país es Estados Unidos mexicanos. El país debe de ser Estamos Unidos mexicanos. Y deberíamos de unirnos los mexicanos para que de ahí saquemos adelante algo que valga la pena. Y que entonces el sector gobierno nos vea y nos vea con respeto y diga, órale, bueno, ¿qué es lo que está haciendo ahorita el PRI, por ejemplo? Está poniendo a los gobernadores que están sobre la picota, lo está dejando bajo su libre albedrío. ¿Bajo qué premisa? Bajo la premisa de que los veracruzanos, los quintanarroenses, la gente de Chihuahua está harta de sus gobiernos. Entonces dicen, bueno, por lo menos no dejemos que se vayan impunes. ¿Pero serán los únicos? Falta mucho por hacer. Ya sé que vives en Houston, pero fíjate, hay mucha más conciencia de mucha gente que vive fuera de México que la gente que vive aquí. Y sí, ustedes me verán muy desesperado, estoy desesperado, porque siento que la situación no tendría que estar como está. Y pienso que lo que tenemos que hacer es una labor de unificarnos entre todos
y de sacar objetivos comunes para que podamos hacer algo de manera conjunta. El medio digital está funcionando, tan es así que estamos aquí 1000 personas. 1000 personas que tienen, imagínate, eso compartido. Puede llegar fácilmente a 1 millón de personas, pero lo tenemos que compartir. Y tenemos que ponernos de acuerdo para ser cómplices de un asunto que va mucho más allá de nuestras individualidades, porque es un asunto que va por México. Y cualquier tipo de sacrificio, este país se lo merece. Se merece el mío, y se merece el tuyo, y se merece el de todos. Si no hacemos nada, ¿de qué rayos nos quejamos? Y hemos tratado de hacer algo, pero no lo podremos hacer así. Yo solito no puedo hacer nada. Nada. No puedo hacer nada. Y les digo, métanse a Change, cambiemos este destino. De aquí a diciembre tenemos que tener 1 millón de personas que digan no al fuero. Y si logramos quitar el fuero a nivel federal, haremos un gran paso para el 18. Me preocupa el 18. Me preocupa, miren, me preocupa que se repita un sexenio como este. Este país no aguanta otro sexenio igual, ¿eh? Me preocupa que entre un mesiánico a gobernarnos. Me preocupa que entren los que posan de corderos cuando en realidad tiene un sistema de corrupción brutal que lo pudieron lucir durante los últimos 2 sexenios de los azules. Me preocupa muchísimo el futuro de México porque pareciera que otra vez estamos en la idea de escoger al menos malo. Y de eso creo que México ya ha tenido una dosis muy importante. Y tenemos que cambiar el destino de este país. Y lo tenemos que hacer a punta de unidad. Pasen la voz. Repliquen este mensaje. Háganlo por todas partes. Y empecemos a unirnos. Tenemos de aquí a diciembre para hacer un movimiento conjunto y empezar el 2017 con una idea de solidez que nos junte a todos los mexicanos. En Veracruz, pero también en Sinaloa, en Oaxaca, pero también en Chiapas, en Nuevo León, en Zacatecas, en Tamaulipas, en Coahuila, en el Distrito Federal, bueno, hoy Ciudad de México, en el Estado de México, en León, en Guanajuato, en todas partes. Lo tenemos que hacer. Change, no chance. No hay relación con el Bronco. López Obrador es otra rata. Pedro para presidente. ¿Y cuándo vas a regresar a Imagen? Fue mucho tiempo de vacaciones, ¿no? No voy a regresar a Imagen. Hemos quemado las barcas. Las naves están quemadas. Y vamos por el país. Ya firmé hace 2 semanas. ¿Sabes qué, Rebollar? Lo que me inquieta es que los que ya firmamos sentimos que ya la hicimos. No. Tenemos que seguir pasando la voz y hacer un movimiento entre todos. Todos tenemos que hacerlo juntos. La gente ignorante seguirá votando por el PRI. Ya hubo 2 momentos en donde, habiendo gente ignorante, ganó otro partido político que sacó al PRI de Los Pinos. Yo lo que propongo es saquemos a los partidos políticos de Los Pinos, porque no funcionan y porque ya mostraron que no funcionan para este país. Hoy, bajo las condiciones en las que estamos, no funcionan. En change.org, ahí está. Voy a ponerles el link otra vez. Landau HD Stereo coincide con tu mensaje. No sé quién sea, pero qué bueno. Y qué bueno que lo repliquemos por todas partes. Ya es tiempo de hacer algo por México. Sigo pasando la voz entre mis conocidos. ¿Cuáles privilegios? No más que solo hay en el gobierno los influyentes. Yo no tengo privilegios. Algunos tendrás, hermano. Por una despensa lo cambian. Y mucha gente llega y pide el voto y ofrece el voto bajo la premisa de ¿qué le vas a dar? Yo no voy a dar nada.
Yo lo único que voy a dar va a ser la idea de hacer un mejor país entre todos, en donde nos respetemos, en donde tengamos un piso parejo, en donde actuemos con justicia, con legalidad, con una estructura honesta y capaz. No regalo nada, porque no tengo para regalar. Y si tuviera, tampoco lo haría. Aquí se trata de ganarnos un país con responsabilidades, no con derechos. De derechos estamos hasta acá. Todos tenemos derecho a todo, hasta no hacer nada. Yo creo que ya viene el tiempo de las responsabilidades. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias. Pasen la voz. Pasen la voz. Vamos por todo. Hoy acabo de revisar mi programa de aquí a diciembre. Les voy a dar mucha lata, pero les voy a pedir mucho también. Sacrificio, fe. Decía Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Pues sí, eso es lo que tenemos que hacer para un país. Y para amar a México, lo primero que tenemos que hacer es demostrárselo al país. Comencemos actuando recto y haciendo lo correcto. Tienes toda la razón. Estoy contigo como apoyo más. Estamos contigo. Gracias, Connie. Gracias, Ignacio. Néstor. Ojalá y no declines a favor de nadie. No lo voy a hacer. No voy a declinar a favor de nadie. Al llegar a 1 millón en change.org, me voy a presentar ante el Congreso con quienes quieran acompañarme y vamos a exigir el que haya un proceso vinculante para desaparecer al fuero en México. Vamos a desaparecer al fuero en este país. Ese es un buen principio para acabar con la corrupción. Todos bajo el rasero de la ley. Pase lo que pase. Creo que somos los mismos de siempre, ¿no? Estamos creciendo y estamos cada vez más atendiendo a una juventud que no sabe a dónde ir, que no sabe quién le engaña, que no sabe quién le propone una salida. Gracias, hagamos algo por este país. Se los dejo como una reflexión, que sea motivo de plática, que sea motivo de conversación, que sea motivo de una reflexión directa entre toda la gente que esté involucrada en buscar un mejor camino para México. Gracias, Ignacio. Jesús, gracias. Es un reto muy grande, pero ¿sabes qué? Alguien tiene que hacerlo. Yo les digo una cosa. En este momento podría yo estar pensando en otras cosas. En estar retirado, en haber acabado con mi carrera, en haber puesto fin a todo lo que como periodista me tocó hacer. Yo hoy estoy enfrascado en hacer algo posible, que es acceder al poder, presidir este país y hacer un movimiento nacional para que las cosas cambien en este país. Lo quiero hacer con compromiso, con sensata honestidad. Y ustedes saben que se puede. Pero tenemos la idea de la desmemoria y de la resignación. Y entonces todo se traduce en rencor. Cuando nos resignamos, nos hacemos rencorosos. Y después es tanto el rencor que mejor olvidamos y volvemos a empezar. Y esa es la tragedia de este país. Hagamos a un lado al rencor, hagamos a un lado a la desmemoria, hagamos a un lado a la resignación y empecemos a trabajar por México. Bien lo merece. Este país, como se decía en la guerra con París, bien vale una misa. Buenas noches.